por los paralelismos que estamos viendo entre el caso de Residencias y el caso de La Dana. O sea, hay paralelismos, es decir, debería ser todo investigado en una única causa judicial. En el caso de La Dana sí que lo lleva la jueza de Catarroya. En el caso de la Comunidad de Madrid, de las residencias, no se puede. Entonces hay un paralelismo para diferenciarlo, ¿no?, judicialmente. Y luego políticamente queda una pregunta. ¿Y es quién daba la orden? Es que algunos estuvimos en Madrid durante la pandemia, cubriendo lo que pasaba. Y claro, nos acordamos perfectamente de lo que sucedió. Y los hospitales privados no estaban saturados. Y la Comunidad de Madrid tenía el mando único. Tenía la coordinación de la sanidad pública y privada para hacer frente a la pandemia. Y es así que fue una decisión política. Ana Pardo de Vera, muy buenos días. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días a todos. Pero la Comunidad de Madrid decidió no derivar a hospitales privados, aunque, insisto, durante la pandemia la Comunidad de Madrid se arrogó el mando único para la coordinación de las dos sanidades. Sí, efectivamente, la coordinación de la sanidad pública dependía de la Comunidad de Madrid, por más del bulo que nos intentaron trasladar desde ahí de que dependía de Pablo Iglesias. No era verdad, entonces era vicepresidente con asuntos sociales a su cargo, no es verdad. Y efectivamente fueron los responsables, uno, del protocolo de la vergüenza, que no se dio ningún otro en ninguna otra comunidad autónoma. Dos, de no derivar a IFEMA, que fue una pura operación de propaganda, a los mayores de las residencias. Tres, de no medicalizarlas como se les ordenó las residencias. Y cuatro, solo fueron derivados, creo que 20 y pocos de unos centenares de mayores, porque tenían seguro privado. Si eso no es una discriminación, que es el delito que se le quiere imputar, por el que se le quiere juzgar a estos responsables de la Comunidad de Madrid y a sus superiores políticos, pues no sé qué es una discriminación, Silvia. Claro, aquí lo digo a la hora de plantear esta batalla judicial de 5 años que hemos seguido, como les decimos, minuto a minuto. Claro, lo que hicieron los familiares de las víctimas fallecidas en las residencias es apuntar a los responsables políticos. Y claro, llegaron hasta el Supremo. Y es el Supremo quien dice, miren, es que ustedes están apuntando a responsables políticos, como por ejemplo Ayuso, que está aforada, así que lo que vamos a hacer es que cada juzgado lleve la causa por separado. Es decir, no es que ellos planteasen esta lucha por separado, es que la indicación que les da el Tribunal Supremo es, como ustedes están apuntando a aforados, mejor vamos a reducirlo a una instancia inferior en los tribunales. Y es eso, Ana, lo que les condena a una lucha de 5 años con muy pocos resultados, hasta que en la primavera pasada cambian el delito por el que se les imputa. Eso es, porque para el delito que ellos querían, que era homicidio imprudente, necesitaban una causalidad, es decir, que se produjese inmediatamente ese acto por decisión directa de alguien, y no era posible, con lo cual han cambiado ahora el delito y empezarán las declaraciones hoy de los 3 responsables políticos, aunque con toda la cautela, porque ya se las han suspendido otras 2 veces, y a partir de ahí empezarán a dirimirse responsabilidades judiciales, si las hubiera, y responsabilidades políticas en su caso, aunque yo creo que está clarísimo el mecanismo que se siguió. Las pruebas son más que contrastadas, hay testigos, como fueron las fuerzas y cuerpos de seguridad y los militares, que entraron en las residencias y encontraron a gente que no tenía COVID y no fueron derivados por discriminación, por discapacidad intelectual o física. No fueron derivados por eso, por el protocolo de la vergüenza, no porque tuvieran COVID, sino porque tenían una discapacidad, no lo olvidemos, intelectual o física. Esos se habrían salvado, según los cálculos del que fue el consejero de Asuntos Sociales, que dimitió, Alberto Reyero, de Ciudadanos, 60 o 70% se habrían salvado. Está con nosotros María Jesús Valero, ella es miembro de la plataforma Marea de Residencias. María Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días. Soy de la asociación 7291, Verdad y Justicia. Pues corregido, María Jesús. María Jesús Valero, miembro de la asociación 7291. Claro, decíamos que habéis estado peleando 5 años en los tribunales y que hoy por fin, después de, posponer las declaraciones de estos imputados en varias ocasiones, finalmente se van a sentar ante un juez. ¿Cómo afrontáis esta mañana de declaraciones? Bueno,
Bueno, pues primero con cautela. Yo hasta que no les vea entrar por la puerta todavía me queda la duda de si van a tener alguna excusa esta vez también para no presentarse a declarar. Pero pasado esto, supuestamente se sentarán en el banquillo y lo que pedimos es que el juez o la jueza investigue, porque en la denuncia colectiva de 109 denunciantes del año pasado, en octubre, lo que hubo fue una aportación de documentación que no pueden rechazar ni pueden cerrar los ojos a ella. Es lo que ocurrió, fue la discriminación que hubo contra estas personas, como ha dicho Ana Pardo, no solamente las que tenían COVID, sino cualquier tipo de enfermedad. Si tenían esos baremos, no eran trasladados a hospitales. Queremos que se investigue, esta es la primera fase. Y bueno, pues esperanzados, pero siempre con mucha cautela para ver que después de 5 años y 8 meses casi veamos la luz y que la justicia abra los ojos y determine qué es lo que ocurrió. María Jesús, tú perdiste a tu padre en una residencia durante la pandemia, ¿no? ¿Cómo fueron sus últimos días? Sí. Bueno, pues lo he sabido ciertamente hace poco, casi, bueno, hace un año, cuando puse la denuncia que preparó Manuel Rico y que, bueno, quiero desde aquí darle las gracias primero a Manuel Rico, por supuesto, y después al equipo que hay ahora de abogados, porque tienen un trabajo ímprobo, porque es increíble los pasos que les están haciendo dar, de inhibirse, no inhibirse, recurrir, en fin, están dilatándonos todo esto. Esperemos que no prescriba. Y al tono de la pregunta, sí, mi padre estuvo agonizando 4 días en una cama. El único tratamiento que tenía era una pastillita para el dolor. Él, que tenía además problemas ya de respiratorios, hemos sabido que, bueno, luchó, pero no le dejaron sobrevivir. Esos protocolos crueles e inhumanos que salieron, no sabemos de dónde. Esperemos que ellos hoy nos digan quién es el máximo responsable de esta atrocidad. En esos 4 días, María Jesús, que nos dices que estuvo tu padre agonizando, ¿en algún momento os informaron de la situación que estaba atravesando? ¿En algún momento pedisteis que le derivasen a un hospital desde la residencia? Sí, claro. Fuimos informadas. La verdad es que en ese sentido no tenemos queja, al contrario, había un exceso de información y nos volvían locas, porque por la mañana se estaba muriendo, por la tarde había tomado una cucharada de yogur y fue también muy cruel todas estas informaciones. Por supuesto, el médico lo intentó varias veces, él dice que tiene ahí las llamadas al 112, al 061, pero la geriatra de enlace del 12 de octubre no les permitió trasladarle. Incluso mi hermana y yo estuvimos intentándolo, llamando también al 112, al 061, imposible porque no respondían, e incluso quisimos llevárnosle con nuestro coche privado. Y fue cuando nos dijo que estaba verdaderamente grave y que no nos aconsejaba trasladarle ni siquiera en coche, porque quizás al llegar al hospital lo devolvieran como ya habían hecho con otras personas de la residencia. Y este fue el resultado de un protocolo, no solo el protocolo, sino todas las barbaridades que hicieron, no trasladarles ni a hospitales públicos, ni privados, ni al IFEMA, que supuestamente se hacía para asistir a todas estas personas que vivían en residencias. Y desde luego el bulo de que estaban medicalizadas las residencias, creo que ya es notorio que fue falso, que fue un lavado de imagen del gobierno Ayuso y que no existió jamás la medicalización en las residencias. María Jesús, cuando a ti el médico de la residencia dice, oye, mira, quiero enviar a tu padre al hospital, pero es que la geriatra del 12 de octubre no me lo permite, ¿te dijo por qué? Sí, porque había un protocolo. Sí, ellos habían recibido, en principio dijo un papel, luego dijo, bueno, no, era un protocolo. Claro, él tiene, por eso a mí me encantaría que le llamaran a declarar al médico, porque él es el que tiene que declarar y decir qué es lo que ocurrió en esos días, por qué no se les trasladó, no a él, sino a 41 personas más que murieron en esa residencia. Solamente 2 murieron en el hospital, pero ya casi en mayo. El resto murieron allí, abandonados. ¿Alguna autoridad del gobierno madrileño de la Comunidad de Madrid se ha puesto en contacto contigo simplemente para interesarse por tu caso, para preguntarte qué tal estás, cómo lo llevas?
No. Lo único que hemos recibido en estos más de 5 años han sido exabruptos, insultos y vejaciones. Es lo único que hemos recibido del Gobierno de esta Comunidad de Madrid. Quédate con nosotros, María Jesús Jordi Nieva. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estamos ante unas declaraciones hoy, claro, que se han reactivado después de 5 años y cuando ya estaban, pero rozando el larguero para que la causa prescribiese, ¿no? Lo que sucede es que en la primavera del año pasado se introduce un nuevo delito, el de discriminación a la hora de atender a la hora de ofrecer una asistencia sanitaria. ¿Qué condiciones establece ese delito para condenar a alguien por él? Bueno, básicamente que se haya tomado una circunstancia pues que podría atañer a cualquiera de nosotros, que no es en absoluto una razón para discriminar a nadie, puede ser cualquier tipo de característica personal, y que a partir de ahí pues derives algo tan grave como usted va a recibir asistencia médica o usted no va a recibir asistencia médica. Claro, si el criterio fue tan frío como decir las personas de determinada edad no van a recibir asistencia médica porque nos dicen las estadísticas que se mueren con más facilidad y que no podremos salvarles, pues hombre, es que esto ya en primer lugar no es cierto. Hay que estudiar cada caso concreto por separado y a partir de ahí pues ver si efectivamente pues una persona es viable o no es viable, tenga 50 años, tenga 109 años. Hay que evidentemente estudiar cada caso concreto, pero es que lo que sería más grave todavía es averiguar que efectivamente sí que había espacio para que fueran atendidos. Es decir, que sí que había algunos lugares donde esas personas que estuvieron muriéndose ahogadas, retorciéndose probablemente de dolor, algunas para suerte de ellas inconscientes, otras no, sin que los familiares pudieran verlas además, porque hay que recordarlo esto, es bueno hacer memoria, ¿no? Que no se te permitía ver a los pacientes desde ningún punto de vista, pues tenías que estar en tu casa esperando a ver si tu padre o tu madre pues había muerto o no sin poder acompañarle. Bueno, pues ver si efectivamente esto pues sucedió de esta forma y se daban las dos circunstancias. Alguien que da la orden de decir todos estos por razón de edad no van a ser tratados sanitariamente. Y además, sí, tenemos espacio disponible, pero bueno, vale, sí, es una circunstancia excepcional, como lo fue, pero vamos a dejar este espacio disponible, pues básicamente para la sanidad privada, para que puedan atender a sus pacientes. Y a partir de ahí, pues tenemos otra discriminación, ¿no? Es decir, las personas se mueren igual con sanidad pública y con sanidad privada. Lo que no puede ser es que sean tratados de forma diferente si tienen sanidad pública o tienen sanidad privada. Todas las vidas merecen la pena y todas las personas tienen que ser salvadas, con lo cual aquí hay que deshacer muchísimos incógnitas en esta materia, ver quién tomó las decisiones y a partir de ahí ver qué delitos se derivan. Probablemente no únicamente de discriminación y ojo, y siempre subrayando como hago la presunción de inocencia, naturalmente, es decir, es posible que no haya nada, pero lo que no puede ser es que la justicia se impida a sí misma conocer la verdad de estos hechos, porque sin verdad no hay justicia y este es el cometido principal de los tribunales. Voy a regresar con Ana Pardo de Vera porque decíamos en cuanto a la causa por homicidio imprudente llega al Tribunal Supremo porque apunta a políticos que están aforados. Lo que dice el Supremo es vamos a rebajarlo de nivel, lo van a llevar juzgados ordinarios. Claro, ¿y qué es lo que sucede, Ana? Que hay juzgados en Madrid que empiezan a investigar y otros que levantan las manos y dicen, ojo, yo me voy a inhibir porque hay otro juzgado que está estudiando lo mismo antes. Claro, es que, a ver, cuando desmenuzas una causa como que tiene además los indicios comunes en varias causas pequeñas, pues lo que se produce es el caos. Y si encima la Fiscalía de Madrid en un principio no pone nada de su parte y se niega a investigar, pues entonces ya el caos se redobla. Y esa es la desesperación que tuvieron que sufrir los familiares de estos 7.291 víctimas. Que, por cierto, y citando a Manuel Rico, que fue el que sacó a la luz todos estos datos, si se confirma, es el atentado contra los derechos humanos más grande que hemos vivido en décadas en España. Claro, las víctimas están luchando por unir todo en una macrocausa.
A mí me gustaría, María Jesús, preguntarte por, claro, ¿cuál ha sido el papel de la fiscal de la Comunidad de Madrid? ¿Se ha reunido con vosotros? ¿Ha hablado ha hablado de todos los casos que estáis denunciando? ¿Ha hablado con vosotros de la posibilidad de unirnos en una macrocausa? ¿Cuál ha sido la actitud de la señora Lastra? La actitud fue recibir las 109 denuncias y derivarlo a las distintas fiscalías de Madrid. Hemos tenido los casos en varias fiscalías. No nos ha llamado, no se ha puesto al habla, o sea, ha intentado deshacerse de este tema como se deshizo en el 2020 de las querellas que se presentaron a través de María de Residencias. O sea, es que es una discriminación entonces a nuestros fallecidos y ahora a los familiares. Esta señora no ha tenido la dignidad de investigar. Simplemente se lo ha sacudido en diferentes fiscalías y lo que no quieren hacer es una macrocausa, que es lo que estamos nosotras pidiendo, ¿no? Que igual que en la Dana están haciendo una sola causa por todas las víctimas, porque es el mismo delito. Es que no hay delitos diferentes. Las denuncias, 109 denuncias, están basadas en el delito de discriminación de atención sanitaria. O sea, es que no hay otro delito, es que es una sola causa. Luego cada residencia a lo mejor ha tenido su gestión, pero hay una sola causa, que es el 511 del Código Penal, discriminación para denegación de asistencia sanitaria. Jordi, ¿esto se entiende? Es decir, si hay varias denuncias por los mismos casos, por el mismo delito, en distintos juzgados, la fiscal de la Comunidad de Madrid no debería optar por decir, vamos a unirlos todos en una macrocausa como la Dana y que se investiguen todos a la vez por un único juez? Sí, lo que pasa es que no es una potestad de la fiscal de Madrid, es una potestad de los jueces que lo están llevando, con lo cual lo que tiene que hacer la fiscalía ahí es, observando que efectivamente se trata de delitos conexos, porque es evidente que son delitos conexos, es decir, están íntimamente relacionados, obedecen todos a un mismo patrón, a un mismo protocolo, pues bueno es que se investiguen de manera conjunta. Claro, ¿cuál es el problema ahí? Que claro, que a lo mejor te sale algún aforado y entonces de repente te llevas una macrocausa a un tribunal que no está preparado para llevar algo así, como por ejemplo es el Tribunal Supremo, que como he explicado otras veces, es que es un tribunal que está pensado para resolver recursos de casación, que es una revisión de un caso que ya ha sido juzgado. Aquí no, aquí hay que empezar de cero, ¿no? Y claro, y eso evidentemente pues te puede colapsar, evidentemente, hombre, no a todo el Tribunal Supremo, pero sí a un magistrado del Tribunal Supremo, que es el que estaría encargado de esto. Claro, a partir de ahí pues los intentos de tratar, digamos, de que esto se acumule, pues son fuertes en este sentido, ¿no? Pero vamos, si realmente se quiere investigar todo esto, yo creo que habría que obedecer las normas, incluso en los casos de aforamiento que, por ejemplo, está llevando a cabo la jueza de Catarroja en el caso de la Dana. Es decir, que lo lleve la justicia inferior durante toda la fase de instrucción hasta que se esclarezcan realmente los hechos y tengamos, digamos, aislada la posible responsabilidad del aforado, y solo entonces pasar la causa al Tribunal Supremo. Pero desde luego lo que no tiene sentido es tener una causa por aquí, otra causa por allá, otra causa por acullá, porque claro, evidentemente puede darse el caso de que se acaben dictando sentencias contradictorias, o que en un caso se sobresea y por los mismos hechos a otras personas, pues mira, pues no, aquí consideramos que son culpables. No, esto tiene que tener una única respuesta, y desde luego la ciudadanía, no solamente las víctimas, sino la ciudadanía en nuestro conjunto, nos merecemos esa respuesta, porque todos pudimos ser afectados por aquella pandemia y todos hubiéramos padecido ese protocolo. Por tanto, es una respuesta que va muchísimo más allá de lo que es un simple tema de gestión judicial. Tiene que haber una causa para esto, evidentemente. Por los paralelismos que estamos viendo entre el caso de Residencias y el caso de la Dana. O sea, hay paralelismos, es decir, debería ser todo investigado en una única causa judicial. En el caso de la Dana sí que lo lleva la jueza de Catarroja. En el caso de la Comunidad de Madrid, de las residencias, no se puede. Entonces hay un paralelismo para diferenciarlo, ¿no?, judicialmente. Y luego políticamente queda una pregunta. ¿Y es quién daba la orden?
Claro, y eso esperamos que con los testimonios que esperamos también que se produzcan de una vez hoy, se tire de la manta, porque es evidente que estos protocolos, para empezar, y estas decisiones para terminar, no olvidemos que no son solo los protocolos de la vergüenza, que hay 3 decisiones más. Esperemos que se tire de la manta y que de una vez se diga que esto no salió por ciencia infusa de un geriatra, que no salió por ciencia infusa de un médico, que no salió por ciencia infusa, mucho menos, de los trabajadores de las residencias, que bastante estaban pasando.